Hoy tenemos dos capítulos un poco especiales, durillos, números 28 y números 29. Y cuando vamos a estos pasajes, lo primero que uno dice, ¿a qué viene tanto ofrecimiento de animales, no? Tantos sacrificios de animales en esos momentos, y resulta un poco, por lo menos llamativo, ¿no? E incluso chocante. En el capítulo 29, versículo 39, casi al final, voy a empezar por el final por si luego no llego, dice, estas cosas ofreceréis, son ofrendas, a Jehová en vuestras fiestas solemnes, es decir, en vuestros momentos solemnes, en vuestras citas especiales conmigo. Cuando digo conmigo, me refiero al Señor, no a mí. Además de vuestros votos, los votos eran voluntarios, es decir, compromisos para con el Señor, cosa que no debe hacerse a la ligera. Y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Es decir, los sacrificios que hay y los ofrecimientos que hay en estos dos capítulos, de forma general, aunque hay alguna excepción que luego veremos, no son para limpiar del pecado, sino que son ofrendas al Señor de forma general, en forma de holocaustos, es decir, de entrega y ofrecimiento completo. Y hay algo que me llama la atención. No aparecen monedas, no aparece oro, no aparece plata, es decir, no aparece nada material de ese tipo. Todas las ofrendas que el Señor va a decir que se incorpore en sus sacrificios son seres vivos o que provienen de seres vivos. Tenemos, luego veremos, hay becerros, hay carneros, corderos. Bueno, el carnero es el macho de oveja ya mayor, los corderos más jovencitos. Hay cabritos, es decir, vida animal. Es decir, el Señor está pidiendo en sus ofrendas que se ofrezca vida. También hay ofrenda de flor de harina, que es el grano machacado, pero proviene de vida. Un grano tú lo siembras y produce vida. Las libaciones son ofrecimientos de vino, provienen de la uva, de fruto con vida. Por lo tanto, las ofrendas de estos dos capítulos, no estamos hablando de plata, de oro, de dinero, cosas de ese tipo. No son cosas, en principio, para cubrir el pecado en estos casos, salvo la excepción que luego veremos, sino que son ofrecimientos para el Señor. Y tienen que ver con vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros ofrezcamos nuestra vida en sus distintas facetas a Él. El Señor quiere que nosotros le ofrendemos nuestra vida. Eso es lo que Él valora. Y luego veremos que hay ofrendas para el día a día, de semana en semana, de mes en mes, y de citas o momentos especiales o festivos de Dios para su pueblo. En todos y cada uno de ellos, el Señor pide que se le entregue la vida. En cada momento siempre es una buena ocasión para consagrar nuestra vida al Señor. ¿Y sabes una cosa? Cualquiera de estas ofrendas, una vez que era puesta en el altar, eran ofrendas encendidas, es decir, que iban a arder. Era imposible que cualquiera de esas cosas pudiera retomar su aspecto o su vida
o su naturaleza anterior. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y somos capaces voluntariamente de tomar la cruz de Cristo y ahí ponemos lo que son nuestras reacciones naturales, nuestra forma de interpretar las cosas conforme a nuestra vieja naturaleza, todo lo que forma parte de la vieja vida, cuando la pasamos por la cruz de Cristo, no volvemos a ser los mismos y no somos igual que antes. Esa es la ofrenda que al Señor más le interesa. Esa es la ofrenda que el Señor más quiere. Y eso no podemos sustituirlo por nada. Una reunión semanal, si no va acompañado de una consagración personal, de entregar tu vida al Señor, no sirve. Seguirás siendo el mismo. Seguirás oliendo demasiado a tu vieja vida. De mes en mes, si no hay una consagración al Señor, seguirás oliendo demasiado a tu vieja vida. La única manera de que las convocatorias o los encuentros con el Señor puedan cambiar el viejo yo es con una actitud consciente y voluntaria de querer tomar la cruz de Cristo. Y no es fácil. El apóstol Pablo, Romanos 12:1, que nos suena a todos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto de agradable a Dios es interesante. Es decir, agradable a Dios, que a Dios le huele bien. Es un aroma agradable. Porque las ofrendas que vamos a ver ahora tienen olor agradable al Señor. Y dice que este es nuestro culto racional. Si yo me reúno, pero no ofrezco mi cuerpo, mi vida, en sacrificio vivo al Señor, seguiré siendo exactamente el mismo. Reunirte no te cambiará. La iglesia evangélica como institución no te cambiará. Una denominación no te cambiará. Que tuviéramos reuniones muy emocionales y tú te fueses pegando saltos y entusiasmado, no te cambiará. Lo único que cambia la vida del creyente de una forma real, que al Padre, que a Dios le huela bien, para que nos entendamos, le agrade, es la cruz de Cristo. Sin la cruz de Cristo no hay verdadero discípulo de Cristo. Sin la cruz de Cristo no hay transformación del creyente. Y como no quiero hablar mucho tiempo, voy a avanzar un poco. Pero tiempo habría de hablar de la vida de personas que tuvieron que tomar la cruz en su esencia natural para que el Señor los utilizara. Un apóstol Pedro, que era un hombre visceral, era un hombre lanzado adelante y a veces no le salía bien, pero vemos cómo cuando ya es mayor irá donde él no quiera, Juan 21, hay cosas de él que van a cambiar. El Espíritu Santo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a Pedro lo callaron antes de que el Señor muriera. Lo tuvieron que callar porque metía la pata. Luego ya no tanto. Un apóstol Pablo, que era un hombre también impulsivo, contencioso, le gustaba discutir porque tenía razón. Cuando ya está mayor le dice a Timoteo: no seas contencioso. Algo aprendió, que ya Pablo no olía igual que al principio. Y que de un Moisés, que era poderoso en palabras, según nos dice Hebreo, y que Dios, antes de usarlo, se lo lleva 40 años al desierto, pierde la capacidad de hablar, pierde su fuerza natural, y cuando ya está mayorcete, ahora Dios lo usa. Y que de un Apolos, un hombre con capacidad, con vehemencia para exponer la Escritura, pero que tuvo que humillarse incluso delante de un matrimonio y de una mujer que le dijeran cómo era más exactamente la Escritura. Cualquier maestro de la palabra te aseguro que no acepta que le corrijan tan fácil, ¿eh? Te das cuenta que hay muchos siervos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento
que aprendieron, a veces en procesos más largos, otras no tan largos, a crucificar su aroma natural de la vida vieja, y por eso el Señor pudo utilizarlos. Y por eso fueron agradables al Señor en sus ministerios y en sus vidas. Génesis 22:2. Esto representa la vida de cualquier creyente. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Fijaos que no está hablando de por causa del pecado para limpiar los pecados, es un holocausto, es una ofrenda, como lo que hay en Números 28 y 29. En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fijaos que dice Isaac, a quien amas. Te puedo asegurar que tú y yo amamos mucho nuestra vieja naturaleza. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Y ese yo que tanto amamos, ser capaces de ponerlo sobre el altar, es costoso. Implica un precio. Es una ofrenda que tienes que estar seguro de que quieres ofrecerlo al Señor como adoración. Aunque el Señor cogió, y justo antes de que Abraham, pensando Abraham que Dios era poderoso para resucitar a su hijo, pero estaba dispuesto a ofrecerlo, el Señor lo para. Nosotros tenemos que no tener miedo a ofrecer nuestro viejo yo al Señor. Aunque sigamos en este cuerpo, pero esa actitud de continua consagración nos va a ayudar a que el Señor pueda transformarnos y pueda utilizarnos sin necesidad de que tengamos que autoinmolarnos, por supuesto. Y ahora empiezo con Números 28. No os preocupéis que no me voy a alargar demasiado. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, es decir, arden, en olor grato, es decir, al Señor le da un aroma agradable. A mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Algo importante que pide el Señor es que estas ofrendas sean a su tiempo. ¿Y cuál es su tiempo? ¿Cuáles son esos momentos donde el Señor espera que haya estos ofrecimientos? Y los vamos a ver. Primero, cada día, versículo 3, 2 corderos jovencitos de 1 año, sin ningún tipo de defecto. Cada día, en holocausto continuo. Esto es lo que se va a llamar holocausto continuo. Cada día va a haber un cordero de la mañana y un cordero de la tarde. Es curioso que aquí no aparece nada por el pecado, es simplemente la consagración de un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Esto también apunta al Señor Jesús. Nosotros necesitamos al Señor desde que nos levantamos en el día, pero también cuando el día va terminando. Necesitamos del Señor, necesitamos de su vida en el día a día. Y esto apunta también a nuestra vida personal y nuestra vida particular. Ahora, si tú dijeras: voy a procurar vivir como al Señor le agrada, puede ser que pase un día y ese día no ofendas a nadie y ese día no cometas un pecado, digamos, grave. Es decir, si tú te planteas obedecer al Señor, puede ser que pase un día y realmente no cometas un grave pecado. No obstante, es un día para entregarte al Señor. Hay algo que se añadía, y luego hablaré de esto, no lo voy a leer en cada caso, pero todas las ofrendas y todos estos sacrificios tenían que acompañarse de algo. De una flor de harina amasada con aceite de olivas machacadas, eso es un tipo de pan. Y también con una libación de vino que también tenía que derramarse. Además dice de vino superior, es decir, de calidad, en el santuario delante del Señor. Luego hablaremos de esto.
Pero todos estos ofrecimientos, todos estos sacrificios iban acompañados de pan y vino. Ya se me va viendo venir, ¿verdad? Todos tenían que acompañar de pan y vino. Acabamos de ver que había un sacrificio diario, el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. También había un sacrificio semanal, de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado en sábado. Y el día de reposo se ofrecían 2 corderos de 1 año y también el pan y el vino. Y además el holocausto continuo. Es decir, el día de reposo, es decir, con esa frecuencia semanal, tenía su propia ofrenda y se añadía a la diaria. No sé si me explico. Se añadía a la diaria que hemos visto antes. Es decir, se acumulan. Es decir, no se ponen de oferta. Como hoy tenemos la semanal, pues nos ahorramos la diaria. Con el Señor no se puede ser rácano de esa manera. La consagración tiene que ser plena y no buscar la más mínima oportunidad para retraer. Así que tenemos ofrenda diaria, ofrenda semanal, y luego en el versículo 11 dice, al comienzo de vuestros meses, los que estáis siguiendo los estudios con Raúl, aparte que lo podemos encontrar en la Biblia, ¿qué marcaba el inicio de un mes? Estoy haciendo un examen. La luna nueva. La luna nueva, cada luna nueva era el inicio del mes bíblicamente y en muchas civilizaciones antiguas. Así que cuando comenzaba un mes, también tenía su ofrenda. Pero aquí ya hay una cosa curiosa. Aquí se acumulan algunos animales que no están en las diarias y en las semanales. Porque todavía, si tú quieres servir al Señor y procurar agradarle, a lo mejor puedes pasar un día de victoria sin cometer graves pecados. A lo mejor pasa una semana y llevas una semana en victoria sin cometer graves pecados. Pero un mes sin ofender a nadie, sin tener un mal gesto con nadie, especialmente en familia, que donde hay confianza es más fácil ofender. Un mes en que no se te escape algo que no debes, ya es más complicado. Ya hay más tiempo. Entonces aquí se añade animales distintos. 2 becerros de la vacada. Es decir, 2 vacas macho jovencitos. Y esto me encanta, porque el Señor Jesús dijo que su yugo es ligero, que su carga es ligera. Dice, tomad mi yugo porque mi carga es ligera. ¿Qué pasaba con el yugo? ¿Qué era el yugo? En los animales. Tú coges un animal más maduro y le pones uno más jovencito junto con el animal maduro para que el jovencito aprenda a llevar el camino y a llevar el yugo puesto. Y aquí tenemos 2 becerros de la vacada que a mi juicio tiene que ver con consagración para aprender a llevar el yugo con una perspectiva temporal más amplia. No me estoy metiendo en muchos detalles, pero aunque es verdad que los becerros a veces se utilizaban como expiación por el pecado, pero es muy frecuente ver que los becerros estaban relacionados con la consagración de los sacerdotes. Un carnero, que es ya una oveja macho adulta, acostumbrada a escuchar la voz del pastor. 7 corderos que están aprendiendo a escuchar la voz del pastor, son jovencitos, sin defecto. Pero si nos vamos al versículo 15, veremos que aquí ya hay un cabrito, un macho cabrío. Ya tenemos un cabrito que se ofrece en expiación, es decir, por las faltas. Es difícil que pase un mes y no cometamos alguna falta. Podremos tener victoria un día, podemos tener alguna semana de victoria, pero que pase un mes y no cometamos alguna falta es complicado. En esa consagración continua de aprender a agradar al Señor, dejando nuestro viejo yo atrás, a veces tropezamos. Por eso necesitamos la expiación del Señor también.
Y en estos sacrificios mensuales había que añadir también el diario, nada de retraer porque hoy toca otro. Siempre se añade el diario. Y luego, las fiestas del Señor, y las voy a pasar un poco por encima, es muy interesante. Empieza hablando de Pascua. La fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual se sacrificaba el día 14, esto en el versículo 16. El día 15 era fiesta. Los que nos hemos conectado con el estudio de Raúl, estas cosas nos suenan bastante, ¿verdad? El día 15 era festivo y comenzaba la fiesta de panes y levadura, que era durante 7 días. Por tanto, están los 2 becerros, está el carnero, es decir, tenemos una perspectiva temporal que se va acumulando. Y también tenemos el macho cabrío por expiación, para reconciliación. Luego, tenemos que el 7º día es un día festivo. Y dice, ninguna obra de siervo haréis. El Señor, cuando estamos consagrándonos a Él o cuando queremos entregarnos a Él, se agrada de que no tengamos esclavitud a ninguna otra cosa, sino únicamente su yugo. El apóstol Pablo dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Porque si el Señor nos ha tomado para Él y nos ha liberado, una cosa es los yugos de este mundo que no nos podemos quitar de encima, pero hay veces que nosotros mismos nos enredamos y nos esclavizamos a cosas de este mundo sin necesidad. Y el Señor, en estas fiestas suyas, en estos días festivos, el descanso que el Señor pedía era que no hicieras ninguna obra de siervo. Eres libre. No hagas obra de esclavitud. Si eres mío y yo te libero, no tienes que hacerte esclavo de los hombres, ni de otras cosas. Versículo 26. El día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, esto me lió un poco en la Reina Valera del 60, porque yo pensaba que la fiesta de las semanas no me aparecía, y estaba aquí dicho un poco por encima. En otras traducciones queda bastante más claro. ¿Sabéis cuál es la fiesta de las semanas? La que son 7 semanas. 7 semanas, que son 49 días, y cuando llega el día 50, un festivo especial. ¿Qué día es? Pentecostés. Que por cierto, dicho sea de paso, hoy es Pentecostés. Hoy es el Pentecostés bíblico. Hoy coincide. Que es la fiesta de la cosecha. Una fiesta que apunta, se recogía la cosecha se le ofrecía al Señor, pero que apunta a una cosecha de almas, como podemos ver en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo y el Señor Jesús dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Ser testimonio y ser testigo. Lo interesante de esto, hermano, y no me voy a poder meter, sería poder ver cada una de las fiestas bíblicas a qué apunta en cuanto al ministerio de Cristo, la obra de Cristo y lo que espera de nosotros, e ir relacionando por qué la consagración es importante en cada una de ellas. Y aprenderíamos cosas. Pero obviamente tengo que ir un poco de largo. Sigo un poco adelante. Así que la fiesta de Pentecostés también tenía estas ofrendas. El 7º mes, ya estamos con las fiestas de otoño o de invierno. El 1 del mes tendréis una santa convocación, es decir, una cita solemne, santa, un tiempo elegido por Dios. ¿Qué fiesta es esta? La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. También había que acompañarla de ofrendas. Estamos hablando del pueblo de Israel. Versículo 7. En el día 10 del mes 7º tendréis otra santa convocación. En esta dice, afligiréis vuestras almas. Eso es un hebraísmo para decir ayunar. Y ninguna obra haréis. Es decir, no vais a hacer obras de siervos. ¿Qué fiesta es esta? Lo que se conoce como el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Aquí también
tenemos las ofrendas. Y versículo 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis una santa convocación, que empezaba el 15 del mes séptimo. ¿Qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Y dice, ninguna obra de siervo haréis. Y es interesante recalcarlo aquí porque esa fiesta apunta al reinado milenial, apunta a la venida del Señor, donde la creación misma va a respirar esta tierra porque los hijos de Dios, comandados por el Señor Jesucristo, van a reinar en este mundo. Entonces, es un día que ninguna obra de siervo haréis, porque es un día de libertad. Y celebraréis una fiesta solemne al Señor por 7 días. Esta fiesta dura 7 días. Y hay una cosa que es curiosa. El primer día había que ofrecer 13 becerros de la vacada, lo demás queda igual. El segundo día, 12 becerros. El tercero, 11 becerros. El cuarto, 10. El quinto, 9. El sexto, 8. Es decir, cada día se va bajando el número, de 13 para atrás. Y el séptimo día se quedan 7, que es el número que apunta al completamiento del plan de Dios, el séptimo día, el reposo, el séptimo milenio, el reino de Dios. Conforme se va acercando el reino de Dios, va siendo menos necesario el yugo, porque cuando el Señor esté reinando, estaremos ya directamente con Él. Y para terminar, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. La fiesta de los tabernáculos es una semana, 7 días, y además el día octavo añadido. No me voy a meter en todos los significados de esto, ya sabéis que es un tema muy interesante. Y todas estas fiestas, además del día a día, de semana en semana y de mes en mes, tenían sus ofrendas. ¿En qué encuentro con el Señor, en qué cita que el Señor te dé, vas a acudir con las manos vacías sin entregar tu vida a Él? En ninguno. No hay ninguna convocatoria. Y mira que algunas de estas fiestas implica que el pueblo se reuniera. Pero ojo, aquí el tema no es un encuentro del pueblo con sí mismo, es un encuentro de los hijos de Dios con Dios. Entonces, sea cual sea el momento, la cita en la que el Señor nos convoque con Él, en todas ellas nosotros nos consagramos a Él. Nosotros nos entregamos a Él. Nosotros no reservamos nada para nosotros mismos, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el momento de su plan. Cada día, cada semana, cada mes y en cada uno de los momentos especiales que Él ha determinado, en su plan, lo más sabio y el culto más racional es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero fijaos, la gran ofrenda, cuando Salomón dedica el templo, la presencia de Dios llena el templo, porque se había construido como Dios quiso. Eso fue en una fiesta de los tabernáculos. 7 días. Hubo un octavo día y cuando terminó ese octavo día, la gente se fue a su casa. El 9º día ya la gente se marchó a su casa. Pero fue Salomón el que preparó muchísimos corderos, muchos holocaustos, mucha ofrenda al Señor juntamente con todo el pueblo. Que nadie se quedara sin participar de aquello. Era el pueblo de Dios encontrándose con su Dios y ofreciendo su vida a Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 5, 7 y 8, dice, limpiad de la vieja levadura para que seáis nueva masa, si levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora después, cuando participemos de estos símbolos, me gustaría que pensáramos una cosa, y más teniendo en cuenta que hoy es Pentecostés. El Señor Jesús, como sacrificio, ya fue sacrificado. Por lo tanto, no hay que sacrificarlo de nuevo. No hay más sacrificio. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, y Hebreo lo deja claro.
¿Qué es lo único que podemos aportar como ofrenda ahora que el sacrificio ya ha sido hecho? La masa de harina con el aceite, el espíritu y la libación de vino. Cristo ya ha sido sacrificado. Aquí venimos con el pan y el vino para acompañar que el Señor Jesús se ofreció por ti y por mí. Por eso, ¿cuándo es tiempo de participar de estos símbolos? Siempre que el pueblo de Dios se congregue en el nombre del Señor Jesús, puede ser un buen momento para participar de los símbolos. No es mandatorio que tenga que ser un domingo. No es mandatorio que tenga que ser un sábado. Pudiera ser todos los días si nos viéramos, ¿por qué no? Si recordamos al Señor, nosotros podemos partir el pan y el vino. Diariamente, semanalmente, mensualmente o incluso coincidiendo con los momentos especiales que Dios puso en su palabra. Todos los momentos esos son buenos para poder poner esa ofrenda de paz, de pan y de libación de vino, celebrando y dándole gracias al Señor y al Omnipotente, porque Dios nos proveyó cordero y ya fue sacrificado. Ahora, tú y yo, como ese grano machacado, nos ofrecemos a Él, porque somos el cuerpo de Cristo. Representando el cuerpo de Cristo nos ofrecemos a Él, porque no hay nada más sabio que esto. El tema es largo, hermanos, pero os puedo asegurar que estos 2 capítulos, si se tira del hilo, si se coge cada momento, si se coge cada fecha especial, cada cita que Dios da, hay muchísimo, hay mucha profundidad. Pero el resumen es este: no hay nada más sabio ni nada que podamos hacer para el Señor si no va acompañado de una consagración y de un entregarle nuestras vidas. Porque si no, la carne religiosa, a cambio de tú poderte reservar algo para ti mismo, queremos compensar. Hay personas que dicen: Señor, esto a lo mejor no te agrada tanto, pero yo voy a evangelizar mucho. Señor, yo voy a repartir mucho folleto, pero esta decisión no la voy a tomar. Hay personas que juegan a eso con el Señor. No sirve. No sirve. Si queremos hacer algo para el Señor, tiene que ir primero un ofrecimiento de nuestra vida. No podemos trapichear con Él como compensando. Esto no le agrada al Señor, pero bueno, a ver si haciendo otras cosas para Él se compensa. Ese tipo de juegos no valen con Él. Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones. Bendito sea su nombre.